Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Nos ha permitido el Señor eh, tomar un tiempo para ser instruidos en su palabra. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias. Bendito y alabado seas por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, ¿a dónde más podríamos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, oh Dios. Rogamos de tu protección, de tu fidelidad. Rogamos, Señor, de tu gracia en nuestro caminar diario. Padre, bendito seas y alabado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. ¿Ok? Entonces, clase número 5 de la materia la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 12 y nos quedamos la semana pasada en el versículo número 7. Voy a comenzar allí porque obviamente el siguiente versículo tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Dice ahí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¿No? ¿Qué pasaba con el apóstol? Bueno, otra vez retomamos el contexto. Pablo está defendiendo su ministerio y esto no por causa de que no, pues es que para que vean que yo no soy falso. No, sino hace esto de defender el ministerio porque esto estaba poniendo estorbo a el evangelio, a la expansión del evangelio y a que los corintios estaban poniéndose en un gran peligro de no reconocer ¿okay? Al Dios de que los había salvado. ¿Ok? Entonces, Pablo empieza, una de las cosas que hacen los falsos, como se los dije la semana pasada, es que ellos son muy misticistas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que son personas que piensan que tienen un conocimiento que nadie más tiene. ¿Okay? O sea, que solamente con ellos tú vas a aprender, por decir, a hacer milagros. Porque ellos tienen tienen un poder milagroso, tienen un espíritu de milagros muy fuerte, que solamente con ellos vas a adquirir esa parte, ¿no? Solamente con ellos y no más. ¿Okay? Entonces, Pablo también habla de que él pues también ha tenido ese tipo de experiencias, pero eso no es el evangelio. ¿Okay? O sea, lo saca aquí a colación, hermanos, Pablo, no porque debamos hablar de nuestras revelaciones o de nuestros sueños, ¿no? Que a veces tenemos. Eso no es el evangelio y no es propio predicar de eso. Pero Pablo aquí lo saca para que se den cuenta los falsos que ellos hablan de cosas que no entienden. ¿Ok? O sea, aquí Pablo dice, yo escuché cosas que son cosas que no puedo describir, cosas que no puedo ahorita hablar tan certeramente porque pues más que nada porque no tengo un punto de referencia, no tengo un punto de referencia donde yo pueda decir esto es así. ¿Okay? No hay un punto de referencia. Entonces, hermanos, es increíble cómo la gente hoy en día habla de cosas en el cielo y cosas así que ellos vieron y que hay así, que una puerta grande y todo ese tipo de rollos, cuando el mismo apóstol no tenía un punto de referencia. O sea, es decir, hermanos,
hay cosas que si viéramos el cielo no tendríamos cómo describirlas, porque tendríamos que tener un punto de referencia aquí de la tierra para poder describir el cómo son estas cosas, ¿ok? Entonces, seguimos ahí. Versículo número 8. Entonces, bueno, antes de pasar al versículo 8, vemos aquí que Dios le puso un aguijón. ¿Okay? Un aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como se los dije la semana pasada, varios escritores o varios estudiosos, teólogos, se han ido por varias razones, ¿no? Uno, se refiere a una enfermedad en los ojos que Pablo tenía, y eso lo podemos sacar de la epístola a los Gálatas, donde Pablo tenía un malestar en los ojos y por lo tanto fue a Galacia a ver a ciertos médicos para este mal, y ahí aprovechó para predicar el evangelio a estas naciones, o más bien a estos tribus. También podemos también, o muchos hablan de la parte de la persecución. Que no era una persona, no era una persona que estaba fijamente en algo, ¿no? Y hermanos, estar viajando constantemente es cansado, no tener un lugar donde llegar, estar ahora sí que Pablo dependía enteramente de la mano de Dios, porque pues llegaba a ciudades donde no tenía hospedaje, ¿verdad? No tenía un lugar diciendo, bueno, cuando tú vas de viaje, tú dices, bueno, yo voy de viaje, pero voy a llegar a tal hotel, ¿no? Y voy a llegar a tal locación y ahí me voy a quedar, ¿no? Ahí puedo descansar, ahí puedo dejar mis cosas, ahí me puedo bañar. O sea, muchas cosas que Pablo no tenía en ese momento. Entonces, era difícil. Entonces, muchos piensan que el aguijón de Pablo, según el contexto, por el contexto del capítulo 11, es que Pablo había rogado un poco de paz en esa parte, ¿no? De la persecución, de estar de una ciudad a otra constantemente, porque no tenía un lugar fijo, ¿no? Donde estar. Y la tercera cosa que muchos creen es de una enfermedad que era recurrente, ¿okay? O sea, que tenía una enfermedad en el cuerpo, otra enfermedad en los miembros de sus pies, o sea, muchas situaciones que no se sabe. No se sabe a qué es lo que se refiere, pero lo que sí se refiere no es a que un demonio venía y lo quería posesionar. No se refiere a eso, hermanos, no se refiere a eso, sino se refiere a que es como un dolor que de repente te viene, como un calambre, ¿no? O sea, un calambre no es algo que tú digas, no, pues me va a venir un calambre porque, no sé, estoy sentado de esta manera. No, o sea, es algo que viene de repente. A eso se refiere, ¿ok? Sigue diciendo este pasaje, el versículo 8, respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿no? Como lo venía diciendo, o sea, Pablo está pidiendo que pues se le sea quitado, que le dé paz, ¿no? Que le dé un tiempo de reposo, ¿no? Y veamos, o sea, Pablo está pidiendo a Dios, ruega a Dios que, o sea, él en su humanidad, él cree que quitándolo de esa manera, él puede servir de una mejor manera. Sin embargo, pues esto no es así. O sea, muchas veces, hermanos, veamos, o sea, hay gente que pone de pretexto que tiene una dolencia, que tiene persecución de su familia, que muchas cosas, ¿no? Y piensa que cuando eso se quite, él va a poder ser demasiado libre para poder servir a Dios. Y la cuestión es que no es así. O sea, muchas veces la situación en la que te encuentras de que te están persiguiendo, o de que tienes alguna dolencia o alguna enfermedad, ese es el mejor tiempo tal vez para que tú puedas servir a Dios. ¿Por qué? Pues porque esto lo mantenía humillado a Pablo, y a lo mejor eso que tú estás viviendo te mantiene humillado a ti. Entonces aquí tenemos que entender, hermanos, que como lo hemos dicho y lo hemos afirmado, no toda enfermedad, no toda situación en la que pues, nos sintamos estrechez, sintamos dolencia, sintamos pues que tenemos que estar tal vez con el pan de cada día, hermanos, no quiere decir por eso que Dios no esté contigo.
No quiere decir por eso que Dios no esté contigo, que Dios no esté obrando a tu favor. No quiere decir eso. Pero sencillamente a veces Dios sabe en qué situaciones meternos porque necesitamos eso. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque así como Pablo, tú y yo tendemos al orgullo. O sea, ¿qué es el orgullo? A confiar en nosotros mismos más que en Dios. A confiar más en nuestras habilidades, nuestros talentos, el conocimiento que tal vez presumimos tener. O sea, confiar en muchas cosas que no son Dios. Tendemos a eso, todos. ¿Okay? Y es un gran problema, hermanos, porque andar en el orgullo es alguien que está lejos de Dios y que Dios lo mira de lejos. Entonces, no es una situación favorable para nosotros el andar en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo más favorable? Pues andar tal vez con una enfermedad que nos limite a que estemos humillados y no estar exaltados siempre. ¿Okay? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo voy a leer en traducción viviente. Cada vez que yo oro, ¿no? Él me dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿A qué se refiere mejor en la debilidad? Pues cuando estás humillado, cuando no dependes de ti. Así que ahora, dice ahí, me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Jesús pueda actuar a través de mí. Pablo está diciendo que Dios le dio la capacidad para soportar esto que le ha sobrevenido y que por ello que se goza en las debilidades para que así el poder de Dios lo forme. ¿Okay? Cuando él dice bástate mi gracia, la palabra bástate significa aprovechar, estar contento. ¿Okay? Y la palabra perfeccionar significa llevar a la madurez, formar carácter. Jamás, hermanos, la carne va a vencer las aflicciones. Y es por ello que Dios nos dice que nos debemos de refugiar en Dios. Solo con la gracia de Dios vamos a vencer. Entonces, hermanos, la actitud hacia algo que parece adverso a nosotros, ¿okay? Parece adverso, parece totalmente algo que no queremos vivir, obviamente, debe de ser motivo de oración, pero también debe ser motivo en el cual no nos amarguemos, hermanos. No pensemos que Dios hace cosas injustas hacia nuestra persona, porque no es justo que yo viva esto, porque yo voy a la iglesia, porque yo diezmo de todo, porque pues yo no le he hecho mal a nadie, ¿no? O sea, muchas personas así se expresan, pensando que esos son méritos para que ellos no tengan ese tipo de vivencias. Pero hermanos, ponte a razonar. ¿Qué persona en el mundo no pasa por una situación difícil? ¿Qué persona en el mundo? O sea, no me importa la edad, pero a veces hay personas que pasan situaciones muy complicadas. A veces hasta un recién nacido, ¿no? Nace y no tiene a lo mejor, si por lo regular, hermanos, los niños que nacen a los 8 meses corren más el peligro de morir que los que nacen de 7 meses. No se sabe por qué muy bien con certeza, pero se dice que porque los de 8 meses se está desarrollando en ese mes la parte respiratoria. Entonces, al nacer 8mesino, va a pasar que pues obviamente tienen que tener una incubadora y muchas otras cosas. Y das cuenta, pues, empieza a haber una lucha. Empieza a haber una lucha. Empieza a haber una lucha por la vida, por la supervivencia, ¿no? O sea, date cuenta y a qué edad es, ¿no? A recién meses o recién días de nacido. Entonces, hermanos, es parte de la vida. Esa parte de pasar situaciones en las que pues, tenemos que sobreponernos, pero no vamos a poder sobreponernos con fuerza de voluntad, hermanos. Tenemos que estar asidos de la mano de Dios, de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios,
que es lo que nos va a llevar a la victoria. Pablo está poniendo aquí en base que sí, los falsos se jactan mucho, y date cuenta, o sea, un falso no, jamás va a demostrar que es débil en algo, jamás, o sea, porque para ellos demostrar debilidad es demostrar que son hombres, ¿no? O sea, el falso quiere aparentar que él está como que más elevado de lo que todos los demás están. Y entonces él es digno de ser escuchado porque él pues tiene algo más elevado que tú no tienes, según él. ¿Ok? Seguimos. Versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le estaba pasando por las situaciones que ya de antemano Dios le había dicho que pasaría. ¿Ok? ¿Por qué será que cuando somos débiles entonces somos fuertes? Esto se debe, hermanos, a que cuando sabemos que somos insignificantes y sabemos nuestras limitaciones, entonces empezamos a depender del poder de Dios. Y entonces somos verdaderamente fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza radica en Dios y no en nuestros pensamientos. Nuestra fuerza radica en Dios y no en nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, hoy en día todo eso que la psicología quiere vender, de repetirte cosas bonitas para que tú tengas fuerza y decirte cosas pomposas y decirte cosas que son pues muy halagadoras y cosas así, hermanos, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Siempre tal vez habrá una situación que te supere, que supere tus expectativas, que supere tu fuerza, que supere tu forma de caminar. Te va a superar. ¿Y qué es lo que debes ahí hacer? Acudir a Cristo. Acudir a Cristo. O sea, no esperemos a que se agoten las fuerzas, hermanos, sino inmediatamente vayamos a Cristo y refugiémonos en Él. Porque, hermanos, cualquier situación que se esté levantando, muchas de esas situaciones no están en nuestro control. No están en nuestro control y es mejor estar humillados delante de Dios. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. ¿Por qué se ha hecho un necio al gloriarse? Dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. O sea, ¿por qué? Porque eso no es el Evangelio. Hermanos, el que tú te hayas ido al cielo, el que tú te hayas ido al infierno, el que te hayas ido al purgatorio, el que te hayas ido al limbo, el que muchas cosas, no va a salvar a nadie. La fe viene por el oír, no por las cosas fantasiosas que puedas tener. No, la fe viene por el oír. ¿Qué? Si me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, pues vean, o sea, ellos tanto presumen de cosas que supuestamente solamente a ellos Dios les habla, pero en realidad se dan cuenta que no es así. O sea, que yo también tengo experiencias, que Dios también me habla, que yo también he visto cosas extraordinarias, ¿no? Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio, ni por eso soy un apóstol más grande. No, hermanos. El punto es aquí que entendamos que no podemos medir a un ministro por las muchas revelaciones que tal vez él tenga o se jacte de tener. No. El punto es cuánto de Cristo se ha formado en él. ¿Cuánto de Cristo se ha formado en él? Y esa es una gran pregunta. Porque hoy en día muchos no tienen a Cristo. Muchos no están caminando conforme a Cristo. Muchos tienen más de ellos que de las escrituras. Apenas me tocó ver a un falso predicador coreano que supuestamente saca demonios y no sé qué tanto rollo hace. Y llegó al país Venezuela
a hacer algunas pues, unas enseñanzas y llegó a una congregación donde pues no lo recibieron con mucha pompa. O sea, no lo recibieron con mucha faramaya y con mucha eh, aplauso y reconocimiento. ¿Y sabes cómo él lo tomó? Él tomó que no pasaba eso porque ellos no tenían el Espíritu de Dios y que él no podía predicar así porque el Espíritu de Dios, ellos no tenían el Espíritu, ellos lo habían expulsado y que él no podía predicar en un lugar donde el Espíritu Santo no estuviese y mejor se retiró. O sea así como llegó, así se fue. Hermanos, esos son los falsos. Que como no reciben reconocimiento, no reciben aplauso, no reciben esa parte de pompa de que a ellos les gusta, la carne les gusta, pues prefieren mejor que decir cualquier faramaya, cualquier cosa, ¿no? Como si él fuera el único ungido, él fuera el único capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, nada que ver, hermano, son seres humanos que deben de depender de Dios y si no dependen de Dios, ¿para qué quieres a alguien que predique de esa manera? O sea, no tiene ningún sentido. Mejor que se vaya, ¿no? Pero se dan cuenta, aquí Pablo no quería hablar de esa revelación que él había tenido y esos grandes apóstoles no se refiere a Pedro o a Santiago, sino a aquellos falsos que se creían apóstoles, está ironizando. Y ese, aunque nada soy, está diciendo que ante Dios no es mejor por haber tenido esa experiencia. Pablo no quería ser alabado por lo que él personalmente había experimentado, sino porque Dios lo había puesto en el apostolado. Pablo se sentía triste por cuanto la iglesia de Corinto dudó de él y lo cuestionó, pero se defendía por causa del evangelio. Seguimos ahí, versículo 12. Versículo 12 de este capítulo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Dice traducción viviente: cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. El verso habla que en esos primeros años de la iglesia Dios hablaba su palabra mediante señales, prodigios y milagros, y esto era una manifestación que Dios permitía mediante la iglesia. Recordemos, hermanos, que en esos tiempos todavía la escritura no estaba completa, todavía el canon bíblico no estaba completo. Entonces, Dios permitía que sus apóstoles que llevaban el mensaje, ellos predicaran el evangelio, predicaran las buenas nuevas de salvación, y Dios en su gracia permitía que ellos hiciesen milagros. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que ellos ya habían hablado. ¿Qué? Las palabras señales, prodigios y milagros no describen tres clases diferentes de milagros, sino más bien los milagros contemplados en sus diferentes aspectos. Las señales eran milagros que comunicaban un sentido concreto o la inteligencia humana. Es decir, una señal, hermanos, es un hecho o algo que se hace o que Dios hace más bien, que te está señalando hacia un lugar. Es como si tú fueras en la carretera y ves señales en el camino, ¿no? Curva peligrosa o tope a 100 metros o ¿cómo se llama? Incorporación a cierto carril o vas pasando por la carretera y tú vas a cierto lugar, ¿no? Y ya te marca ¿no? San Dionisio, San Bartolo, México DF, Ciudad de México, Cuernavaca, Pachuca, y te indica señales, ¿no? Te indica unas flechas donde debes de tomar cierto camino para ir a ese destino. Eso es lo que está pasando. O sea, las señales son ese cierto tipo de milagro, hermanos, que están señalando algo. Por decir,
Jesús, cuando sanó a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, esa señal tendría que haberles dicho que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede abrir los ojos a los ciegos. Nadie, y él mismo lo dice, nadie se había oído que alguien abriese los ojos a los ciegos. Entonces, hermanos, las señales son cosas que Dios hace para llevarte a cierto punto o confirmar algo. ¿Ok? Los milagros. ¿Qué cosa es un milagro? Es algo que es sobrenatural. Hermanos, yo entiendo que hoy en día muchos dicen, es que tal persona estaba en artículos mortis y de repente empezó a mejorar y para mí fue un milagro. Y sí es algo sorprendente, hermanos, pero eso no es un milagro. Eso se le llama la providencia de Dios. O sea, el hecho de que tú te duele la cabeza y de repente tomas una pastilla y ese dolor de cabeza empieza a ceder, no quiere decir por eso que hubo un milagro ahí. No. Lo que hubo fue una providencia de Dios que al tomarte tú una cierta pastilla, Dios permite que tu cuerpo reaccione y tengas una mejoría. Pero eso no es un milagro. ¿Por qué? Un milagro sería que tú estuvieses no sé, en un coma y de repente, así como de la nada, despiertas y empiezas a caminar. Empiezas a hablar sin ningún problema. Como si no como si al minuto anterior nunca hubieses tenido nada. Ese sí es un milagro. Porque ese es algo sobrenatural. O sea, como les digo, yo entiendo que hoy en día muchos, al ver cosas que son sorprendentes, lo ponen en el campo de milagros. Pero no es así. Un milagro es algo sobrenatural, algo que sobrepasa el poder del ser humano. ¿Ok? O sea, veamos los milagros que Jesús hizo. Jesús hizo milagros sorprendentes. Por decir, ¿te acuerdas de aquel paralítico que bajaron del techo? Mira, cuando tú tienes unos miembros paralizados, o sea, un paralítico, no sé, un hombre que tienes la mano quebrada y está enyesada completamente, una de las cosas que va a pasar es que el músculo se te va a ir adelgazando y vas a pasar a tener una mano muy delgada o un pie muy delgado, y eso corres el riesgo, si haces una actividad física, de que se quiebre, porque recuerda que es el músculo el que te da soporte cuando haces algún movimiento. Bueno, entonces Cristo, cuando dice que bajaron a aquel paralítico ahí en la casa donde él estaba, Jesucristo le dijo que sus pecados eran perdonados por una razón, ¿no? Y después le dijo, anda, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, le mandó que cargara algo a una persona en una situación donde él requeriría humanamente hablando, una terapia. O sea, una terapia de varios meses para darle fuerza a sus piernas, para darle fuerza a la columna, para aprender a caminar, porque él él no sabía caminar, o sea, nunca lo había hecho. No lo sabía, hermanos. O sea, cuando estás un tiempo en cama, se te olvida caminar, en verdad se te olvida. O sea, vean la cosa que Dios le ordenó. Le dijo que se pusiera de pie, que tomara su lecho y que se fuese a su casa. O sea, cosas que no podrían hacerse a menos que tuviese una terapia de varios meses. Y desde ese momento él se levantó, tomó su lecho y se fue. O sea, eso es algo extraordinario, es un milagro. O sea, es algo que va más allá de la fuerza humana. No es un milagro que tú veas por la calle y te encuentres un billete. Eso no es un milagro, eso es una casualidad. No es un milagro que una persona tome una quimio
y de repente el cáncer desaparezca. Eso no es un milagro. Un milagro sería que él está en fase terminal del cáncer y sin tomarse nada y sin nada de nada, al otro día él amanezca totalmente limpio y haciendo cosas que ya no podía hacer. Eso sí es un milagro. Entonces, hermanos, eso es lo que hacía Dios a través de Pablo. ¿Para qué? Para confirmar el evangelio y confirmar el ministerio del apóstol. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.